Hoy aprenderemos las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Las razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas, como sabemos, son 6. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Se las utiliza siempre en un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, vemos en este triángulo rectángulo con vértices A, B y C, donde A, B y C, las letras mayúsculas representan los ángulos. Los lados son letras minúsculas A, B y C, longitudes de los lados, letras minúsculas. En este caso, en este triángulo, el valor de A es el cateto opuesto al ángulo A. El ángulo A es de color rojo, el ángulo es el A es el cateto opuesto porque está al frente. El lado A está al frente del ángulo A, de color rojo, por lo tanto se le llama cateto opuesto. El lado B, se le llama cateto adyacente de ángulo A. ¿Por qué cateto adyacente? Porque está a su lado del ángulo A. El B está a su lado del ángulo B. Y el lado más grande del triángulo rectángulo, que sería C es la hipotenusa, el lado más grande, largo, ¿no? Empecemos a definir las funciones trigonométricas. Seno del ángulo A es cateto opuesto, ¿ya?, sobre hipotenusa. En este caso, seno de A es cateto opuesto, es lado A sobre la hipotenusa, que es C. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa del ángulo A, por lo tanto, el cateto adyacente es el B sobre C. Tangente, de la misma manera, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Cateto opuesto es A, cateto adyacente es B. Cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. En este triángulo sería hipotenusa es C, cateto opuesto es A. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa es C sobre cateto adyacente es B. Y finalmente, cotangente del ángulo A sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente en este caso sería B sobre cateto opuesto, sería A, B sobre A. Empecemos a resolver el primer ejemplo. Dice, halla las funciones trigonométricas del ángulo θ del siguiente triángulo rectángulo. Como hemos dicho, siempre se utilizan estas funciones trigonométricas para triángulos rectángulos. Tenemos el triángulo rectángulo, ¿qué lados tienen? ¿Qué datos tenemos? El lado C vale 2, el lado B 1 y el lado A no conocemos. Que el lado A es la hipotenusa, el lado más grande. Empecemos a encontrar la hipotenusa, el lado A, por el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? El teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado. A cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Los catetos son B y C. B cuadrado más C cuadrado. B, el valor de B es 1. Por lo tanto, colocamos acá 1 al cuadrado más C cuadrado. C vale 2. Por lo tanto, 2 al cuadrado. Haciendo operaciones, 1 al cuadrado es 1 más 2 al cuadrado es 4 y tenemos la suma 1 más 4 es 5. Acá a cuadrado, el exponente 2 no está despejada, por lo tanto vamos a extraer raíz cuadrada miembro a miembro. Raíz cuadrada en el primer miembro y en el segundo miembro. Aquí en el primer miembro el exponente 2 con la raíz se simplifica, me queda solamente A. Me queda entonces el valor de la hipotenusa del lado A es raíz cuadrada de 5. Hasta aquí tenemos. Ahora empecemos a encontrar las funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica es seno de ángulo A, para este ángulo A de color rojo. Hemos dicho por definición, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, cateto opuesto para este ángulo θ de color rojo es cateto opuesto, va a ser el lado C.
colocamos C sobre hipotenusa. Hipotenusa es el valor de A. Y ahí está. C vamos a sustituir, es 2. Y A es lo que hemos encontrado, raíz cuadrada de 5. Vemos acá que en el denominador existe una raíz cuadrada de 5, por lo tanto debemos racionalizar. ¿Cómo racionalizamos? Copiamos 2 raíz cuadrada de 5. ¿Cómo se racionaliza? La raíz cuadrada del denominador se multiplica y se divide a la vez. Veamos ahora cómo desaparece la raíz cuadrada del denominador. Se multiplica directo, 2 por raíz de 5. 2 raíz de 5, la multiplicación en el numerador. Denominador, raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, porque está multiplicando raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Observamos acá en el denominador, exponente 2 con la raíz se van y me queda solo 2 raíz cuadrada de 5 sobre 5. Finalmente, entonces tenemos seno de θ es igual a 2 raíz cuadrada de 5 sobre 5. En el denominador no existe raíz cuadrada. Vamos al coseno. Coseno del ángulo θ. Coseno del ángulo θ es, por definición, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente. Para este ángulo θ es cateto adyacente. El lado que está a su lado del ángulo θ es B. B sobre hipotenusa. El hipotenusa es el valor de A. B sobre A. Vamos a sustituir valores. B vale 1. A vale raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5. Copiamos 1 raíz cuadrada de 5 y observamos que aquí en el denominador existe raíz cuadrada. Por lo tanto, racionalizando, multiplicamos por raíz cuadrada de 5 en el numerador dividido entre raíz cuadrada de 5. Multiplicamos en el numerador, me queda solamente raíz cuadrada de 5. En el denominador, raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Cuadrado y raíz se van, me queda raíz cuadrada de 5 y solo queda en el denominador 5. Por lo tanto, coseno de θ es raíz cuadrada de 5 quintos. Tenemos la función coseno. La función tangente, por definición, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto para el ángulo θ, cateto opuesto es C sobre cateto adyacente. Adyacente es B. Por lo tanto, colocamos B. C es el valor de 2 sobre B vale 1. 2 sobre 1. Por lo tanto, tangente de θ es solamente 2 y el 1 se sobreentiende. Cotangente, por definición, es cateto adyacente sobre cateto adyacente. Cateto adyacente para este ángulo es B. Entonces vamos a colocar B y cateto opuesto es C. Colocamos B, sustituimos B vale 1, en este caso, sobre C y C vale 2. 1 medio. Por lo tanto, cotangente de θ es igual a 1 medio. Vamos a la función secante de θ. Secante del ángulo θ es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa es A en ese triángulo rectángulo. Cateto adyacente es B. A vale raíz cuadrada de 5 y B vale 1. Finalmente, secante de θ es solamente raíz cuadrada de 5, el denominador 1 se sobreentiende. Cosecante del ángulo θ, por definición, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa es A sobre cateto opuesto. Cateto opuesto es C. Por lo tanto, vamos a colocar A vale raíz cuadrada de 5 sobre el lado C. El lado C es 2. Por lo tanto, finalmente tenemos cosecante de θ es raíz cuadrada de 5 sobre 2. Con eso hemos terminado.